Cordial saludo, estimada docente de la asignatura Ordenación y Descripción de Archivos. Mi nombre es Juan José Rodríguez Beltrán y me encuentro desde el archivo de la Iglesia del Inmaculado Corazón de María para el desarrollo de nuestra actividad número 2 que versa sobre la ordenación documental, tema que vamos a explicar muy a fondo y que vamos a empezar explicándolo, definiéndolo, el cual es el primer punto. ¿Qué es la ordenación documental? Podemos definir la ordenación documental como el proceso archivístico fundamental que implica la clasificación, ordenación y descripción de los fondos documentales, respetando el principal de los, valga la redundancia, de los principios archivísticos, que es el de orden original. Este proceso busca establecer una secuencia lógica dentro de las agrupaciones documentales para facilitar su acceso y su gestión. Hemos de notar que si bien estos procesos que acabamos de mencionar, clasificación, ordenación y descripción, son complementarios entre sí y se necesitan entre sí, son per se completamente distintos. Y así podemos ver archivos en los que el primer paso está totalmente bien requerido, o sea, está bien clasificado, pero en su segundo paso, que es la ordenación, están mal ordenados. Así que el futuro de un buen archivo va a depender en buena medida de la correcta comprensión y aplicación de cada uno de estos procesos. Y por eso es que vamos a pasar a explicar cómo se lleva a cabo el proceso de ordenación documental al interior de los expedientes. El primer paso es determinar el tipo de expediente y su etapa del ciclo vital documental. Hay que verificar si el expediente está en fase de gestión, o sea, de uso frecuente y actual, o si es para en fase de archivo central o si ya entra al archivo histórico. Y según esto hay que elegir la referencia de caja apropiada. Por ejemplo, tenemos las cajas X200 y X300 para gestión central y las X100 para el archivo histórico. Poseo acá conmigo, si me permite mostrarle, una caja, viene con su tapita, la caja de referencia X300 para archivo de gestión, también sirve para archivo central. Y como vemos, estas cajas ya vienen con una disposición interna, con estas barras donde los laterales, donde nuestros archivos, los cuales están solo de ejemplo, en realidad este archivo no está ni en fase de gestión ni en fase central, están nuevitos, están para ser rellenados, pero estas cajas ya vienen con una disposición interna para que los documentos, las carpetas con los documentos de archivo se puedan guardar de la manera más delicada y eficiente posible. Le vuelvo a poner aquí la tapa. Después hay que seleccionar la carpeta adecuada para cada tipo documental. A ver, si los documentos son folios sueltos de tamaño estándar, que suele ser el tamaño carta, debemos utilizar las siguientes carpetas. Carpetas de cartulina, me permito sacar aquí una. Carpetas de cartulina de 4 aletas plegadas por la mitad. Si son documentos de gran formato como mapas, planos o dibujos, hay que usar carpetas sobredimensionadas según las especificaciones propias del documento. Después hay que preparar la carpeta, hay que cerciorarse de que la carpeta cumpla con las especificaciones físicas, es decir, que sea cartulina de calidad archivística, es decir, de pH neutro, reserva alcalina, libre de residuos nocivos. Vemos que esta carpeta que he tomado de ejemplo cumple con esas funciones y es de la función archivística propiamente dicha. También tenemos que evitar hacerle cualquier perforación innecesaria o ganchos metálicos o adhesivos que pueden llegar a dañar el documento a futuro. Y después debemos identificar la carpeta con los datos visibles, como el nombre del expediente, el número, la dependencia, serie, subserie, fecha, etc. Después hay que colocar los documentos dentro de la carpeta. Así hay que asegurarnos de que estén alineados en el orden original del trámite interno, cronológico o numérico, dependiendo de qué método hayamos escogido. Y no hay que exceder la cantidad de documentos que la carpeta pueda soportar sin deformarse. Eso va a ser muy importante.
Después hay que elegir la caja adecuada, como ya les había mostrado, según la etapa, ya esté en gestión, central o histórico, hay que usar una caja con la referencia correspondiente. Esta nos puede servir tanto para la fase de gestión como la fase de archivo central. Hay que acondicionar la caja también, porque hay que asegurar que la caja tenga la resistencia mecánica suficiente, resistencia a la compresión vertical y aplastamiento horizontal. Hay que verificar el recubrimiento interno que proteja los documentos de contacto con materiales ácidos. También debemos, como en el siguiente paso, una vez ya verificada la caja, vemos que nuestra caja cumple con los requisitos. El siguiente paso es insertar las carpetas dentro de la caja. Hay que colocar las carpetas de forma organizada, con la etiqueta visible hacia afuera para facilitar la consulta. Después hay que evitar dejar esos espacios que permitan que las carpetas se deslicen, se doblen o se golpeen, porque eso las va a deteriorar a futuro. Hay que cerrar y rotular la caja. Y hay que rotularlas pues con la información contenida dentro de los documentos. Entonces, el fondo documental, la serie, el número de expediente, fechas extremas, el número de carpetas, etc. Después, el siguiente paso es almacenamiento. El almacenamiento debe ser en las estanterías del archivo, que deben ser preferiblemente metálicas con pintura antioxidante, en condiciones ambientales controladas. Puedo decir que el archivo en el que me encuentro en este momento cumple también con las condiciones. No sé si acá logran apreciar. Esta es una estantería metálica con pintura antioxidante y ustedes no lo están sintiendo en este momento, pero acá adentro hay aire acondicionado, de manera que el archivo de esta iglesia cumple con las normas requeridas por el Archivo General de la Nación para la conservación de los archivos y su disposición interna. Y el último paso básicamente es el mantenimiento y el control. Hay que revisar periódicamente que los materiales no se deterioren, que las cajas no se dañen, que el recubrimiento interno de las cajas siga intacto. Hay que verificar también que la identificación siga legible, los rótulos sigan legibles. Y hay que asegurar que las condiciones de almacenamiento, volvemos a decir, las condiciones ambientales, humedad, temperatura, iluminación, no estén afectando los documentos. Para eso voy a poner un ejemplo práctico de aplicación. En la Secretaría de Educación Municipal de Soacha, por poner un ejemplo, un ciudadano solicitó un permiso para uso de un auditorio escolar de un plantel educativo público, de cualquiera de los colegios públicos de Soacha. El trámite como tal generó pocos documentos, a saber, la solicitud escrita, el recibo de pago del arriendo convenido y la carta de respuesta autorizando el uso. Entonces, este expediente ya está cerrado, porque el permiso fue concedido y usado. Por lo tanto, pasa de la oficina productora al archivo central de la Secretaría de Educación Municipal de Soacha. Aquí es donde aplicamos los pasos que el Archivo General de la Nación nos ha proveído. Primero debemos identificar la etapa del ciclo vital y ya decimos que, como ya no tiene uso frecuente, ya está cerrado, pues pasa al archivo central y con una caja de referencia X200 preferentemente. Después debemos escoger la carpeta adecuada, que es la carpeta cartulina con el pH neutro y con reserva alcalina, lo cual va a evitar que nuestro papel pues, se degrade. Después hay que rotular la carpeta. En la portada se registra el fondo, que es la Secretaría de Educación de Soacha, la serie, que es el permiso de uso de auditorios. El tercero es la subserie, que son los trámites finalizados, porque este trámite ya está cerrado. El cuarto es el número de expediente, que por ser de la Secretaría de Educación de Soacha, podemos decir que es el número de este expediente puede ser EDU 012-2025. El nombre del titular, pongámosle su servidor, Juan José Rodríguez, y fechas extremas, del 5 de marzo del 2025 al 10 de marzo. Solo se requirió el uso del auditorio público en ese marco de 5 días. Después hay que ordenar los documentos dentro de la carpeta siguiendo el orden de orden original, siguiendo el principio, de orden original. Es decir, primero la solicitud, después el recibo y finalmente la carta de respuesta.
Todo se debe colocar así, en ese orden cronológico. Después debemos hacer la foliación, la cual se debe hacer con lápiz en la esquina superior derecha. Y debemos foliarla en el orden cronológico 1, 2, 3, porque en este caso solo nos generó 3 documentos este trámite. Y al inicio de la carpeta se debe poner una hoja de control donde se consigna, por ejemplo, este expediente contiene 3 folios útiles. Después debemos guardar los documentos en la carpeta, se colocan sueltos, sin ganchos metálicos, esto es muy importante, ni clips para evitar la oxidación. Si la carpeta tuviera aletas, se cierran para proteger los bordes, ¿no? Después hay que seleccionar la caja adecuada, ya decimos, la caja de referencia X200 o la X300, también es válida. Y después hay que rotular la caja, entonces en el lomo se escribe el fondo, que es la Secretaría de Educación Municipal de Soacha, la serie, que son los permisos de auditorios, la subserie, que son los trámites finalizados, el rango de expedientes, ¿no? Que decimos, en este caso, el número EDU 010-2025 a EDU 015-2025, las fechas extremas, que son estas fechas de marzo de este año, y el contenido, que son 3 carpetas. Caja número 34. Después, paso muy importante, hay que registrarlo, llenarlo en el formato único de inventario documental FUID, anotando la ubicación, el número de caja, la serie y las fechas. Esto nos va a asegurar que si alguien pide el expediente, se pueda localizar rápidamente. Esto es eficiencia en los tiempos. Y el almacenamiento final, que es en el estante metálico del archivo central, sin apilarlo, más de lo recomendado y bajo las condiciones ambientales que ya hemos mencionado. Esto va a tener un resultado en la gestión de nuestro archivo. Y es que primero va a quedar protegido físicamente por el uso de materiales de calidad archivística. Después va a quedar ordenado según el principio de orden original. Después va a ser fácilmente localizable y accesible para la identificación clara por medio de las carpetas y de la caja, ¿no? Y después va a quedar garantizada su preservación hasta cumplir los tiempos de retención definidos en las tablas y según las normativas de las tablas de retención documental. Y después de explicar todo este proceso, vamos a pasar a explicar el proceso el concepto de las series documentales, que es uno de los criterios utilizados en la ordenación documental. Una serie documental podemos definirla como el conjunto de documentos producidos de manera continuada por una oficina o una dependencia en el ejercicio de la función archivística. En una empresa, por ejemplo, esto puede ser historias laborales, contratos, actas de reunión. Y estos documentos se conforman como fruto de la función administrativa que desarrolla la entidad. Están compuestas por unidades documentales, que a su vez se dividen en unidades documentales simples y unidades documentales complejas, y se representan en el cuadro de clasificación documental. Y se caracterizan porque responden a una misma función, se producen de manera continua y sistemática, guardan una homogeneidad en su contenido y se ordenan siguiendo los principios archivísticos que debemos seguir siempre, que son procedencia y orden original. Ahora, como hemos dicho, como se dividen en 2 clases, vamos a explicar qué son las series documentales simples. Una serie documental simple está formada por un único tipo documental que se produce de manera repetida y homogénea por una dependencia. Por ejemplo, una empresa, una entidad, pueden ser los recibos de caja, facturas, o en una entidad plantillas de asistencia. No requiere como tal la conformación de un expediente complejo porque cada unidad es en sí misma pues la unidad documental. Ahora, importa mucho ordenar correctamente una serie simple porque esto va a facilitar también la localización rápida, va a preservar la integridad de la información y evita pérdidas o mezclas que impidan atender solicitudes o auditorías.
La elección adecuada, eso sí, del sistema de ordenación, ya sea alfabético, numérico, cronológico, va a ser crucial para la eficiencia del archivo. Eso sí, dejémoslo establecido muy de primera mano. Ahora vamos a pasar justamente a explicar cómo se ordena las series documentales simples. Primero, podemos poner un paso antes que el primero, y es una preparación previa, que es revisar el cuadro de clasificación documental para confirmar la serie y su codificación institucional. Y esto nos va a ayudar a que no hayan duplicaciones o errores de clasificación. Eso es un paso previo. Después, el primer paso es reunir y verificar los documentos. Entonces tenemos que recolectar todos los ejemplares que correspondan al periodo o al lote que se va a ordenar. Por ejemplo, una empresa, todos los recibos del mes. Después tenemos que comprobar que cada documento corresponde a la serie correcta. Tipo documental, campo obligatorio, o si existe su consecutivo, si aplica en ese caso. Y en caso de que no lleguen a coincidir, de que haya estos documentos sospechosos, hay que separarlos, si están duplicados, si están mal clasificados, para una revisión posterior. El segundo paso es definir qué sistema de ordenación documental vamos a utilizar. Y esto se tiene que registrar en la hoja de trabajo o en el programa de gestión documental. Si vamos a elegir el sistema numérico, el cronológico, el alfabético o el mixto. Y la razón de por qué elegimos tal sistema. Y esto nos va a ayudar a guardar una lógica o una cohesión interna que va a evitar que distintos funcionarios apliquen distintos métodos. Nos va a ayudar a utilizar un mismo lenguaje documental entre los distintos funcionarios. El tercer paso es normalizar los metadatos básicos. Esto es establecer los campos mínimos que acompañan a cada unidad. Por ejemplo, el número, la fecha, el remitente, la referencia. Y esto va a facilitar mucho los controles y las búsquedas. Todo apunta a la eficiencia. Después podemos crear un orden físico según el sistema que hayamos elegido. Así que si hemos elegido el numérico, vamos a colocar los documentos en orden ascendente del consecutivo. Si hemos elegido el cronológico, vamos a ordenar por fecha de producción, según día, mes y año. Si es por orden alfabético, vamos a ordenar por el campo principal, por medio del apellido, la razón social, el título. Y si es mixto, pues se puede aplicar los distintos órdenes que hemos mencionado anteriormente. El quinto paso es el control de integridad. Si aplica, hay que hacer foliación. Y hay que numerar las hojas si la serie requiere control físico, por ejemplo, en listados o en paquetes que deben permanecer inalterables, por ejemplo. ¿Cómo hay que numerar? Yo aquí voy a tomar como ejemplo esta del archivo propio acá de la iglesia. Acá tenemos la famosa acta de bautismo, el registro, perdón, del cual se va a sacar después para las actas de bautismo. Este es el registro de archivo de la iglesia para los bautismos. Para foliar hay que utilizar lápiz de grafito negro, preferiblemente de dureza HB o B. Y preferiblemente, o muy principalmente, hay que foliarlo en la parte superior derecha. Entonces, aquí, por ejemplo, supongamos que ya tenemos toda la información, yo le pongo el número 1. Entonces, este va a pasar a ser el folio número 1. Hay que evitar, por eso el uso de este lápiz va a ser vital, porque hay que evitar la tinta que pueda sangrar o dañar. Ahora bien, si el documento llegase a tener, por algún motivo, una numeración oficial, hay que respetar ese principio y seguirlo. Después debemos agrupar en carpetas los documentos. Hay que agrupar, eso sí, un número razonable de unidades documentales por carpeta. Hay que respetar la capacidad de cada carpeta. Y para series simples, a menudo se guardan varias unidades.
por ejemplo, el criterio de un mes o de un rango numérico en una misma carpeta. La rotulación mínima que debe llevar la carpeta es el nombre de la serie, el rango, fechas extremas y el número de folios. Eso va a facilitar su ubicación dentro de la caja. Después tenemos que vamos a colocar estas carpetas, estas unidades, primero las unidades en las carpetas y después las carpetas las colocamos en la caja. Hay que introducirlas, ya sabemos, en cajas, si es archivo de gestión en X200 o en X300, también se admite para archivos centrales, o X100 para archivos históricos. Y hay que evitar apilar esos documentos sueltos. Por eso las carpetas deben estar firmes y debemos configurarlo bien dentro de las cajas. Y hay que rotular la caja con bien legible, con rótulos legibles, indicando la entidad, la dependencia, la serie, el rango de números o de fechas y el número de caja. Después tenemos que completar el formato único, hay que integrarlo al formato único de inventario documental FUID o la herramienta de inventario institucional con metadatos. Y esto se debe hacer porque el inventario nos va a permitir localizar y auditar la serie sin abrir cajas innecesariamente. De vuelta, es la eficiencia en los tiempos y en la calidad de respuesta. Después tenemos la revisión de calidad y la firma del responsable de la gestión documental, que este responsable puede revisar aleatoriamente algunos lotes para verificar la consistencia, si el sistema se ha aplicado correctamente, la foliación, las etiquetas que estén legibles, y se firma por fin la hoja de control o registro digital como constancia. Y el último paso pues son los mantenimientos y los controles periódicos, o sea, hay que programar inspecciones para verificar el estado físico de las cajas, de las carpetas, las condiciones ambientales que deben acompañar al archivo y actualizar los registros si se reagrupan o si se transfieren series. Si se hace esto último, esto sí es muy importante, hay que documentar cualquier ajuste, cualquiera. La reubicación, el retiro de documentos deteriorados en el inventario. Esto nos va a ayudar a evitar cualquier pérdida, cualquier confusión y a manejar el mismo lenguaje entre distintos funcionarios. Errores frecuentes que pueden llegar a ocurrir es que mezclemos series distintas, por ejemplo, recibos con facturas. A ver, siempre hay que verificar los cuadros de clasificación documental antes de agrupar. Otro error es no documentar según el sistema elegido. Eso va a causar inconsistencias posteriores. Hay que registrar siempre la lógica que hemos utilizado para ordenar nuestros documentos de archivo. Y después, otro error es foliar con la tinta o con materiales no indicados, con bolígrafos, con viromes. Todo eso nos va a deteriorar a futuro pues nuestro documento de archivo. Entonces, un ejemplo práctico lo he acabado de dar con estos archivos de bautismo. Entonces, tengo aquí el folio número 1, pero supongamos que tengo 50 archivos más de bautismos realizados en esta iglesia. Lo que tengo que hacer es, supongamos que es el 01, es el primer bautismo de esta iglesia, y hay más otros 49, hay 50 en total. Entonces los tengo primero que foliar, registrar que voy a utilizar el sistema numérico. Lo voy a hacer ascendente por consecutivo, 1, 2, 3, así hasta llegar a 50. Después debo ordenarlos y los voy a agrupar en cantidad de 25 y 25 en las carpetas. Entonces, acta de bautismo de la 01 a la 25. El rango de fecha puede ser marzo de 2025 a junio de 2025. Y después, actas de bautismo del 25 al 50, junio de 2025 a el presente mes de septiembre de 2025.
y después paso a guardarlo en la caja X300, que es la que tengo aquí más a mano, esta que ya les había mostrado, en la carpeta primero y después en la caja X300. Todo esto debe quedar registrado en el FUID. Entonces supongamos que esta es la caja número 1 en la estantería B1. Eso es un ejemplo práctico, ¿no?, de cómo ordenar estas series documentales simples. Ahora vamos a hablar de las series documentales complejas. Cuando hablamos de series documentales complejas nos referimos a expedientes que integran varios tipos de documentos generados durante un mismo trámite o procedimiento. Así tenemos un proceso disciplinario, un contrato laboral, una licitación pública. Esos son series documentales complejas. El objetivo de esta ordenación es garantizar que todo el expediente refleje de manera íntegra, lógica y veraz cómo se desarrolló todo el trámite. Y vamos a ver cómo se ordenan entonces, cómo es ese trámite, cómo es el trámite de ordenación de las series documentales complejas. Entonces tenemos primero la identificación de la serie. Hay que revisar, tenemos que tener siempre esas herramientas archivísticas a la mano. Revisar el cuadro de clasificación documental y las tablas de retención documental. Allí vamos a confirmar la serie o la subserie a la que pertenece el expediente. Después vamos a reunir los documentos relacionados, o sea, vamos a juntar todos los documentos generados en el trámite. Aunque vengan de distintas oficinas, deben unificarse en un solo expediente. Después vamos a recordar el principio archivístico fundamental, que es el principio de orden original. Hay que conservar la secuencia en que los documentos fueron tramitados. Después hay que elegir un sistema de ordenación. Ya dijimos que está el cronológico, que es por fechas, que es el numérico, que es por radicados o consecutivos. Después tenemos el alfabético, que es por nombres o temas, o el mixto. Todos los documentos se deben foliar para evitar pérdidas. Después debemos agregarlo a la hoja de control. Debemos agregar una hoja de control o el índice. Esto se hace en papel o un índice electrónico, pues si es digital. Y aquí se listan todos los tipos de documentos y sus folios. Después debemos hacer una identificación externa del expediente. Y es que la carpeta la vamos a rotular en su pestaña con los datos claves, que es el fondo, sección, subsección, serie, subserie, nombre del expediente, fechas extremas, que es fecha de inicio, fecha de terminación, número de folios, caja y carpeta. Después vamos a cerrar, como paso último, el expediente. Y este expediente se cierra cuando el trámite se finaliza y se firma la hoja de control o se bloquea el índice electrónico si es digital. Desde este momento empieza a correr el tiempo establecido por las tablas de retención documental. Un ejemplo, si bien ya puse el ejemplo de las actas de bautismo, pero podemos poner otro ejemplo. Por ejemplo, en una empresa, pues una entidad privada, una entidad pública, identificamos la serie contratación de personal. Se está contratando gente o se está queriendo ordenar el historial de contrataciones. Entonces hay que agrupar los documentos que entran dentro de esta serie documental compleja. Entonces tenemos la invitación pública, las hojas de vida, las actas de evaluación, la resolución de nombramientos, los contratos, las actas de inicio y las liquidaciones. Y hay que respetar, eso sí, la secuencia en que fueron producidos. Invitación pública, envío de hojas de vida, el análisis, la decisión, la ejecución. Todos hay que respetar ese principio. Se ordenan cronológicamente. Digamos que quiero utilizar ese sistema, el cronológico, y se folian. Se crea la hoja de control con el detalle de cada documento y después la carpeta se va a rotular de la siguiente manera. Por ejemplo, el fondo, Universidad del Quindío, sección, talento humano, serie, contratación de personal, expediente, contrato 045 del año 2024, fechas, entonces la fecha de inicio va a ser
el 10 de enero del 2023 hasta el 20 de diciembre de 2023 o 2024. Los folios, supongamos que va a haber 180 folios que van a estar guardados en la carpeta 3, caja 12. Y este expediente se cierra una vez se liquida el contrato. Ahora, después de ver la definición y cómo funciona el proceso de ordenación documental de las series simples y complejas, vamos a ver qué son las unidades o tipos documentales. Muy bien. ¿Qué son las unidades o tipos documentales? Una unidad documental es el conjunto mínimo de información que se puede considerar completo e indivisible dentro de un expediente o serie documental. Y está formada por uno o varios documentos relacionados y siempre responde a una misma función administrativa o a un trámite específico. Y cada unidad documental tiene un valor legal, administrativo, fiscal o histórico, dependiendo de la función, y que debe preservarse. Ahora bien, las unidades documentales se dividen también en dos grandes categorías, en unidad documental simple y unidad documental compleja. La unidad documental simple pues va a contener solo un documento, por ejemplo un oficio o un recibo de caja, una factura, un memorando. Y sus características principales es que este documento va a ser homogéneo en su contenido, no requiere complementos para entender su finalidad y es fácil de ordenar en series simples. Y se va a agrupar, pues, según el sistema de ordenación definido para la serie, si va a ser alfabético, numérico, cronológico o mixto. Ahora, tenemos también la unidad documental compleja. Esta contiene varios documentos relacionados y juntos forman una misma agrupación o un mismo trámite. Y un ejemplo de esto pues es un expediente de contratación o de un proceso disciplinario, por ejemplo. Y sus características principales de esta unidad documental compleja es que está integrada por diferentes tipos documentales. Pueden ser solicitudes, oficios, actas, informes, resoluciones, memorandos, y requiere un orden interno, siguiendo el principio de orden original, para reflejar la secuencia de esa producción. Después necesita una hoja de control, eso sí, o un índice para facilitar su consulta y su trazabilidad. Ahora, los tipos documentales un tipo documental en sí es la forma particular en que se registra la información administrativa. Cada tipo documental tiene un nombre, una estructura y una función definida por la entidad. Un ejemplo de esto puede ser los oficios, que es una comunicación formal entre dependencias o hacia los ciudadanos, si son entidades públicas. El acta, que es el registro oficial de decisiones o de reuniones. Los contratos, que son acuerdos legales entre dos partes. Las resoluciones, que son las decisiones administrativas oficiales. Los informes, que son documentos que presentan resultados o análisis. Cada unidad documental puede estar compuesta por uno o varios tipos documentales, especialmente cuando estamos tratando de series complejas. Ahora, vamos a ver la relación que existe entre las unidades y las series documentales. Una serie documental está formada por varias unidades documentales. Cada unidad, ya sea simple o compleja, es indivisible dentro de esa serie. Y la correcta identificación de las unidades documentales nos va a permitir mantener, por ejemplo, mantener la integridad del expediente o de la serie, aplicar la ordenación correcta y facilitar el acceso y la recuperación de esa información. Así, por ejemplo, volvemos a retomar el ejemplo de la contratación del personal de nuestra querida Universidad de Quindío. Pues bueno, tenemos la serie, ¿no? Contratación de personal. Tenemos la unidad documental compleja, que es el expediente de Juan Pérez. El tipo documental número 1 va a ser su solicitud, la solicitud de empleo. El tipo documental 2 va a ser la hoja de vida. El tipo documental número 3 va a ser el acta de evaluación. El tipo documental número 4 va a ser la resolución de nombramiento. Y todo esto va a ir foliado, ¿no? Entonces, la solicitud de empleo va a ser el folio número 1, la hoja de vida, pongamos que
tiene una hoja de vida bastante extensa, Juan Pérez, entonces va a ser los folios 2 al 5, los tipos, el acta de evaluación va a ser también bastante largo, folios 6 al 10, y el tipo documental de la resolución de nombramiento va a ser los folios 11 y 12. Cada unidad documental, en este caso que estamos tratando, que es el expediente del señor Juan Pérez, tiene varios tipos documentales y juntos constituyen una unidad documental compleja dentro de la serie. Ahora vamos a ver cómo se rotulan las carpetas y las cajas de archivo. Entonces ya hemos dicho que la rotulación es uno de los elementos claves en la organización documental, porque nos va a permitir identificar rápidamente la serie o la unidad documental que contiene la carpeta o la caja. Porque facilita la consulta, localización, control y preservación de los documentos a lo largo de su ciclo vital. Y porque, además de esto, y una exigencia del Archivo General de la Nación es que la rotulación debe ser clara, legible y duradera, y coherente con los instrumentos archivísticos, que son los cuadros de clasificación documental por un lado y las tablas de retención documental por el otro. Entonces, para rotular carpetas, estas carpetas ya hemos dicho que tienen que ser de cartulina libre de ácido y el material archivístico recomendado por el Archivo General. Hay que evitar papeles que se deterioren o que se deformen. Hay distintos tipos de papeles, también hay que buscar los que exige la función archivística. Y la información mínima que debe tener la rotulación son el fondo, Universidad del Quindío, la sección y la subsección, o sea, la dependencia o área administrativa que produce la documentación, en este caso es talento humano, la serie y la subserie documental, ¿no? Contratación de personal, expedientes, después el nombre o el número del expediente, si es una unidad compleja, las fechas extremas, que es la fecha de inicio y cierre de los documentos incluidos, hemos dicho, desde el 10 de enero del 2024 hasta el 20 de diciembre del 2024, el número de folios, el total de hojas contenidas y las observaciones adicionales, que esto es opcional, como notas de reserva o restricciones de acceso, dependiendo de las normativas internas de cada institución o entidad. Entonces, para rotular debemos utilizar etiquetas impresas o con escritura legible. Y si se va a hacer así escrito, hay que utilizar un marcador permanente y con una tinta resistente. Ahora, hay que evitar tachaduras, correcciones o anotaciones al margen que puedan confundir a los demás funcionarios que en un futuro vayan a hacer una auditoría o una búsqueda. Hay que rotular siempre la pestaña lateral derecha, de manera que sea visible cuando la carpeta esté en la caja. La rotulación de las cajas. Vamos a ver ahora la rotulación de las cajas. Ya hemos visto la de las carpetas, ahora la de las cajas. Las cajas deben ser las exigidas por el Archivo General, las de referencia X200 o X300. Aquí tengo mi caja de ejemplo de X300. Entonces, debe ser de cartón, archivístico, libre de ácido, resistente a la humedad y deformación. Como usted, no sé si bueno, no lo ven, no se siente, pero este es un material bastante resistente. Después, la información mínima que debe tener el rótulo de la caja es la entidad productora, en este caso, Universidad del Quindío, la dependencia o área, talento humano, la serie y subserie, que es la contratación de personal, el expediente, contrato número 045 de 2024 de Juan Pérez. El rango de expedientes incluidos va a depender por número o por fechas. El número de folios, dijimos que eran un total quizás unos 13, 14 folios en el ejemplo del señor Juan Pérez. 12, 13 folios. Y el número de caja para su inventario y control físico, que vamos a poner que va a ser en la caja número 16. Entonces, las cajas deben, como unas reglas prácticas, ¿no?, para su rotulación, deben identificarse exteriormente en los laterales y en el frente.
La rotulación debe ser clara, legible y que sea consistente con el inventario documental, con el FUID. Y hay que evitar escribir directamente sobre la caja con lápiz o tinta que pueda borrarse, porque eso va a desaparecer, no va a ser legible. El objetivo de la rotulación es básicamente localizar rápidamente la carpeta o la caja dentro del archivo. Va a garantizar una coherencia con el inventario y con los demás instrumentos archivísticos. Va a preservar la integridad física y documental, evitando una apertura innecesaria de cajas o de carpetas. Y va a cumplir con los principios de procedencia y orden original, tan importantes en nuestra función archivística, por otro lado. Ahora bien, una vez que ya hemos explicado cómo se rotulan, vamos a ver cómo se organizan las cajas al interior de los depósitos. Una correcta organización de las cajas dentro de los depósitos del archivo va a ser clave para su preservación y acceso, y la preservación del acceso de los documentos, para hacerlos más fácilmente localizables y para que estén protegidos físicamente y se mantengan pues la integridad de cada una de las unidades documentales allí resguardadas. Los principios básicos que debemos observar para organizar las cajas es la seguridad y la preservación física. O sea, las cajas deben ser, como ya hemos dicho, de material archivístico, referencia X200 y X300 o la X100 para archivo histórico. Deben ser accesibles, o sea, las cajas más consultadas, que son las que están en fase de gestión, deben estar a un nivel accesible, mientras que las de conservación prolongada, pues, pueden ir a niveles superiores. Debe haber una coherencia con los inventarios y con los demás instrumentos archivísticos. Por eso la rotulación de las cajas debe coincidir con los datos de ubicación que están en los instrumentos archivísticos, en el FUID y en las tablas de retención y en las cajas de clasificación. Y deben respetar, eso sí, el principio de procedencia y de orden original. Entonces, el primer paso, preparar el depósito, revisar la distribución de las estanterías y los pasillos, las condiciones ambientales, definir las zonas de almacenamiento según el tipo de archivo, si es activo, semiactivo o histórico. Después, paso segundo, la clasificación de cajas por serie o fondo. O sea, la vamos a agrupar dependiendo del fondo o de la dependencia productora. Y dentro de cada fondo la vamos a organizar por serie o subserie. Y hay que registrar la ubicación provisional en el inventario de depósito. El tercer paso es el orden que van a tener dentro de las estanterías. Hay que colocar las cajas de manera horizontal y alineada, sin dejar huecos grandes que puedan deformarlas. Hay que mantener los pasillos libres para su acceso y las cajas más pesadas deben ir en los niveles bajos. Y las más ligeras o pequeñas pueden ir en los niveles superiores. Hay que respetar, eso sí, siempre la secuencia lógica de series y subseries, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, según la codificación de la clasificación documental. Después hay que rotularlas y hacerles su respectiva señalética. Cada estante debe tener una identificación de fondo, serie y subserie. Y las cajas deben rotularse con número de caja, serie, subserie, el rango de expedientes incluidos y las fechas extremas. Y hay que confirmar que esta rotulación de vuelta coincida con los instrumentos archivísticos, coincida con el FUID y el inventario electrónico. El quinto paso es el registro y la actualización del inventario, es decir, registrar la ubicación exacta de cada caja en el inventario del depósito. Hay que incluir la estantería, el nivel, la posición, si está izquierda o derecha, el número de caja, contenido y el rango de expedientes. Porque esto va a permitir también localizar rápidamente de vuelta. Hay que ser eficientes en el tiempo y en la calidad de la respuesta. Y el paso sexto va a ser el control periódico que se puede aplicar y es revisar periódicamente las condiciones físicas, las condiciones ambientales, actualizar los inventarios si se reorganizan, si se retiran o si se transfieren a otra área de conservación. Y hay que mantener siempre un mapa actualizado del depósito que muestre la ubicación de cada fondo, de cada serie, de cada subserie.
Entonces tenemos de vuelta Universidad del Quindío, así como para un ejemplo rápido. El fondo va a ser talento humano, la serie va a ser contratación de personal, expedientes del 001 al 150, tenemos 150 expedientes, entonces vamos a tener cajas X200 con carpetas. Caja número 1 con expedientes del 001 al 0050, fechas extremas del 1 de enero del 2024 al 31 de marzo del 2024. Caja número 2, expedientes del 051 al 100. Fechas extremas del 1 de abril del 2024 al 30 de junio del 2024. Caja número 3 va a tener los expedientes 101 al 150. Fechas extremas pueden ser del 1 de julio al 30 de septiembre del 2024. La ubicación va a ser la estantería número B3, nivel inferior. Cajas un poquito más pesadas. Y van a estar alineadas de izquierda a derecha. La rotulación visible en frente y en laterales y que coincida con el FUID, con lo que está registrado en el FUID. Con este método, cualquier expediente, se los puedo asegurar, cualquier expediente se puede localizar en menos de un minuto sin la necesidad de ir a desorganizar otras cajas. Esto es la esencia, básicamente, de este tipo de ordenamiento, y es que tiene que ser eficiente en el tiempo y en la calidad de la respuesta que se da a las búsquedas o a las auditorías. Ahora bien, se puede presentar también que exista la necesidad de reconstruir los expedientes. La reconstrucción es un proceso también fundamental dentro de la gestión documental, porque nos busca restablecer la integridad de un expediente cuando éste ha sido desorganizado, cuando está incompleto o cuando ha sido separado. Cada expediente debe reflejar de manera completa el trámite, la actuación, el procedimiento administrativo al que corresponde, respetando los principios archivísticos. Hay que reconstruir el expediente, pero esa reconstrucción no solo significa reunir los documentos, sino asegurar que cada unidad documental esté completa, ordenada y registrada correctamente. Los principios que se deben respetar son los mismos, los de procedencia y de orden original, la integridad documental, que es que asegurar que ningún documento falte y que cada folio, acta, oficio o resolución esté presente y foliado, y la trazabilidad, o sea, registrar cualquier modificación, adición o reubicación de documentos para mantenerlo al día en el control histórico del expediente. Unas consideraciones adicionales o previas a la reconstrucción es que hay que verificar siempre el inventario documental o FUID. Hay que revisar los cuadros de clasificación documental y las tablas de retención documental. Hay que inspeccionar el estado físico de los documentos, si están dañados, si están sueltos, si están rotos, si están desorganizados. Y hay que determinar si se trata de un expediente físico o electrónico, ya que en los expedientes digitales se usarán índices electrónicos y copias de seguridad. Entonces, el método para la reconstrucción de los expedientes es el primero, es la recolección de los documentos, que son todos los que originalmente pertenecían o pertenecen a ese expediente. Se van a incluir documentos en otras carpetas, cajas o incluso en oficinas diferentes. Después vamos a clasificar los documentos, se va a revisar cada tipo documental y se le va a asignar a cada documento se le va a asignar su unidad documental, ya sea simple o compleja correspondiente. Paso seguido, el tercer paso es que se va a ordenar según el principio de orden original y se va a establecer la secuencia cronológica o numérica en que los documentos fueron tramitados. Y se van a respetar, eso sí, los procesos internos de cada trámite. Se los va después, como cuarto paso, a foliar consecutivamente para garantizar una integridad y un control, y se los va a actualizar en la hoja de control o en el índice electrónico, si es digital. Después se va a verificar, se va a comprobar que el expediente contenga todas las unidades documentales previstas según el FUID y según el TRD. Y hay que confirmar también que la numeración de los folios y la secuencia de documentos coincidan con el registro oficial. El sexto paso es la rotulación, que debe ser legible, con todas las indicaciones que ya hemos dado de los materiales archivísticos que se deben utilizar.
y la rotulación debe contener los mismos requisitos mínimos, la misma información mínima, que es el fondo, serie, subserie, nombre del expediente, fechas extremas, número de folios, y se debe ubicar la carpeta reconstruida, el expediente reconstruido en su caja correspondiente dentro del depósito, respetando eso sí la organización de cajas previamente explicada. Ahora bien, vamos a hablar, ya que acabamos de mencionar la foliación, de la foliación. ¿Qué es la foliación? Este es uno de los procesos más importantes en el proceso documental, de organización documental. Y la foliación es el proceso mediante el cual se le asigna un número consecutivo a cada hoja de documento o a un expediente, como acabamos de explicar con nuestra acta de bautismo, nuestro acta de archivo de bautismo. Esta foliación, esta foliación es el procedimiento indispensable para todos los tipos de documentos, ya sea en soporte papel, análogos o digitales. Ahora bien, la foliación es un proceso indispensable porque además, para la elaboración de los instrumentos de control y consulta, incluyendo los inventarios, las guías y catálogos, hojas de control y todos los demás instrumentos de la función archivística, va a permitir localizar y ubicar con precisión cualquier documento dentro de una unidad de conservación y facilita también la gestión documental, asegurando que los procesos de transferencia primaria de archivo de gestión al archivo de central y secundaria, archivo central al archivo histórico, se realicen cumpliendo los estándares archivísticos. Y estos mismos estándares sobre cómo realizar la foliación nos los va a dar el Archivo General de la Nación. Y en efecto, el Archivo General nos dice que los materiales que se deben utilizar para la foliación deben ser siempre lápiz de mina negra y blanda, como el que tengo en mis manos, tipo HB o B, para evitar daños irreversibles al soporte del papel. No se recomienda, y de hecho en muchas unidades de información está prohibido el uso de bolígrafos o de tinta insoluble o de colores, ya que estos pueden alterar el documento. Lo pueden alterar o lo pueden deteriorar a futuro. Los requisitos previos a la foliación es que los documentos deben estar clasificados previamente, deben estar ordenados según el principio de orden original, ubicándose, pues así, de acuerdo en la secuencia de los trámites que generaron su producción. El orden más común, utilizado más comúnmente, es el cronológico. Y debe haber una depuración también, o sea, se deben retirar los duplicados y los folios en blanco o los documentos de apoyo, excepto en los archivos históricos, donde no se elimina ningún tipo de documento. Y la depuración va a garantizar también que la foliación represente únicamente los documentos que conforman la unidad archivística. Y después debe haber una cobertura, o sea, todas las unidades documentales de una serie deben ser foliadas. En series simples, ya sean decretos, resoluciones, circulares, oficios, y cada carpeta o legajo se debe foliar de manera independiente. En series complejas como contratos, procesos disciplinarios, administrativos, jurídicos, cada expediente se debe foliar de manera continua, incluso si se encuentra dividido en varias unidades de conservación. Entonces, el procedimiento, que también nos lo explica el Archivo General de la Nación a seguir, es primero la numeración consecutiva. Se debe foliar en orden de un número consecutivo, sin omitir ni repetir cifras, y no se deben utilizar por nada del mundo letras o suplementos. No puede existir un A, 1A, 1B, 1C o 1 bis, no. Debe ser números consecutivos, 1, 2, 3. La numeración se debe hacer en la esquina superior derecha
del folio, recto, siguiendo la dirección del texto y evitando alterar membretes, sellos o numeraciones previas, como bien podemos apreciar acá. El número debe ser claro, como en este caso, el número 1 debe ser claro, sin tachaduras ni correcciones visibles. Cualquier error que pueda llegar a cometerse debe ser inmediatamente anulado mediante una línea oblicua, pero nunca con tachaduras. Debe preservarse, esto se hace sobre todo para preservar la validez legal del documento. Después no se deben foliar las pastas de los tomos empastados ni las hojas en blanco de guarda. Y cualquier anexo o material adicional deben estar adheridos al folio principal y deben numerarse con la secuencia correspondiente. Las fotografías sueltas, por ejemplo, se deben foliar con la cara vuelta. Se deben foliar en la cara, vuelta, asignando un número por cada una. En el área de notas del instrumento de control se registran características como tamaño, color, título, asunto, fecha y la cantidad de documentos. Si se opta por separar el material, porque eso puede ser otra opción, se deben crear testigos que permitan referencias cruzadas. Documentos especiales como radiografías, diapositivas, negativos u otros soportes similares deben colocarse en sobres libres de ácido antes de foliar, registrando su contenido en un instrumento de control archivístico. Después, los documentos empastados o foliados de fábrica pueden aceptarse tal como vienen siempre que se registre la cantidad de folios o páginas. Y después los documentos con soportes distintos al papel no se folian, pero se debe dejar una constancia de su existencia. Una unidad de conservación y referencias cruzadas sí se separan. En todos los casos que hemos mencionado, se debe dejar constancia en el instrumento de control o de consulta de las características de los folios que han sido foliados, el tamaño, color, título, asunto, fecha y cualquier otro dato que sea relevante. Esta información es fundamental para garantizar que la localización vaya a ser exacta y que haya una trazabilidad. Y por último, vamos a hablar de otro de los criterios en la ordenación documental, que es la ordenación. Y hemos dicho que existen cuatro tipos de ordenaciones. Una de ellas es la alfabética, que se basa en la disposición de los documentos de acuerdo con el abecedario, tomando como referencia principal un elemento de identificación como nombres de personas, lugares o temas. Tiene variantes, pues pueden ser onomásticos, o sea, documentos que se van a agrupar según los nombres de personas, ya sean remitentes, destinatarios, por ejemplo, solicitudes de empleo de Andrés Pérez, correspondencia dirigida a María González, cartas de recomendación a Juan Torres, expedientes disciplinarios de Laura Sánchez, actas de reunión de Pedro Martínez, formatos de autorización de Ana Ramírez, peticiones de beca de Carlos Díaz, contratos laborales de Sofía Herrera, certificados de asistencia de Ricardo López y reportes de gestión de Elena Fernández. También existen un ordenamiento alfabético toponímico, y es que se van a ordenar los documentos según las localidades o los lugares a los que se refieren. Por ejemplo, pueden ser comunicados de la Secretaría de Educación de Bogotá, expedientes judiciales de los juzgados de Medellín, informes de la Gestión Administrativa Pública de Cali, actas de reuniones de las Juntas de Acción Comunal de Cartagena, solicitudes a la Alcaldía de Barranquilla, hechas a la Alcaldía de Barranquilla, contratos y licitaciones públicas de Bucaramanga, permisos de construcción dadas por la Alcaldía de Santa Marta, reportes de seguridad hechas por los agentes de seguridad de Manizales, los registros notariados en las notarías de Pereira y los informes de migración hechas por la Oficina de Migración Colombia de Cúcuta
en la frontera con Venezuela. También puede ser temático, o sea, se ordenan los documentos según temas o asuntos. Y así tenemos expedientes sobre educación, correspondencia sobre salud, informes sobre seguridad, documentos culturales, cartas sobre infraestructura, solicitudes sobre temas como transporte, actas sobre el medio ambiente, permisos comerciales, reportes sobre tecnología o proyectos sobre turismo. Después tenemos el segundo tipo de ordenación, que es la ordenación numérica y que se basa en una numeración progresiva y puede ser consecutiva u ordinal. Entonces, la consecutiva u ordinal va a ser, por ejemplo, el oficio, va a ser según un número que se asigna a cada documento siguiendo la secuencia de ingreso o de generación. Por ejemplo, oficio número 1 de marzo de 2025, oficio número 2 de marzo de 2025, memorando número 3 de abril del 2025, formato de solicitud número 4, registro de correspondencia número 5, contrato número 6, acta de reunión número 7, informe financiero número 8, carta de reclamación número 9 o expediente laboral número 10. Después tenemos ese orden cronológico, que es según la fecha de emisión o recepción de los documentos. Por ejemplo, informe del 1 de enero del 2025, memorando del 5 de mayo del 2024, carta recibida el 10 de enero del 2023, acta de reunión del 12 de enero del 2025, contrato firmado el 22 de noviembre del 2022, informe técnico del 25 de junio del 2025, comunicación oficial del 28 de agosto del 2025, registros de correspondencia del 30 de enero del 2025, expediente de reclamación del 31 de enero del 2022. Y después tenemos la ordenación mixta. Este tipo de ordenación es bastante interesante porque va a combinar varios criterios para organizar documentos como como un entrecruce entre alfabético, cronológico o temático y cronológico. Y se utiliza cuando la información requiere más de un criterio para su correcta localización. Así voy a dar los 10 ejemplos de ordenamiento mixto. Así puede ser, por ejemplo, el primero puede ser DOC ADM 2015-015. Eso quiere decir que es un documento administrativo, año 2025, consecutivo número 015. Después tenemos como segundo ejemplo EXP MKT 03 2024, que es expediente de marketing número 03, año 2024. Tercer ejemplo, INV FIN N007, informe financiero, enero número 007. Cuarto ejemplo, con RH 2023-021, eso quiere decir que es un contrato de recursos humanos, año 2023, número 021. Después, el quinto ejemplo es ACT SEC MAI 02, eso quiere decir que es un acta de seguridad, mayo, edición número 2. Después tenemos el ejemplo número 6, que es LEC IT 2024-005, eso quiere decir que es un legajo de informe de tecnología, año 2024, número 005. Como último como ejemplo número séptimo tenemos el PROI B010, proyecto beta, fase 10. Como ejemplo número 8 tenemos el FAC 2025 FEP 012, que es la factura, año 2025, febrero número 12. Después, como ejemplo número 9, tenemos el REC LOG 08004, que es la requisición logística, área 08, número 004. Y por último, ahora sí tenemos el ejemplo MINCOM JUL 03, que es la minuta del comité julio número 03. Esto ha sido todo en cuanto a lo que se refiere a la ordenación documental de los expedientes, a las series complejas y complejas, a cómo se deben clasificar, cómo se deben foliar y cuáles son los tipos de ordenación. Ha sido Juan José Rodríguez y que tengan un bendecido día, querida docente, y quedo totalmente abierto a sus comentarios y retroalimentaciones.